Entonces, ¿el planeamiento tributario qué es? ¿Cómo pagar menos, ganar más dentro de la ley? ¿Se dieron cuenta entonces que la frase que yo les compartí tiene consistencia? ¿Qué es planeamiento tributario? ¿Cómo pagar menos, ganar más dentro de la ley? Entonces estás haciendo dentro de la ley, estás haciendo una estrategia tributaria. El planeamiento tributario es el poder del emprendedor. Ese va a ser tu poder. Por eso quiero hacer esto, quiero que veas el billete, cómo nos convertimos en fábrica de billete. Entonces miren, el planeamiento tributario es el poder del emprendedor. Es un comportamiento para reducir o eliminar. ¿Cómo debo hacerlo? El planeamiento es a una operación no realizada. Antes de hacer un negocio, tienes que definir la estrategia. Eso es planeamiento. ¿Planeamiento qué cosa es? Número uno, ¿qué cosa es? Una operación aún no realizada. O sea, el planeamiento tiene que ser previo para usar el beneficio tributario, para escoger la mejor opción. O sea, el planeamiento tengo que anticiparme. ¿Sabes? Me voy a asociar con una nueva compañía. ¿De qué manera lo puedo hacer? Enrique, quiero invertir en tecnología. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Ahí el planeamiento tiene que ser previo, no cuando ya esté el muerto. Número dos, hay que hacer un análisis. Por eso tienes que tener tu mentor. Análisis de las normas tributarias que apliquen sobre la operación. Por ejemplo, tenemos que hacer un planeamiento laboral. Enrique, yo en la práctica requiero más o menos en promedio 22 personas. Normalmente 8 son de planta, pero los otros están sujetos a contrato. Yo presto servicios, hago una licitación, me dan un servicio, tengo un servicio 1, servicio proyecto 1, proyecto 2. Cuando tengo proyecto, recién tengo trabajadores. Muy bien, hagamos un planeamiento. Número 2, identificar los escenarios. Cuando hago el planeamiento digo, ¿qué pasaría si contrato con recibo honorarios? ¿Qué pasaría si contrato con contrato de trabajo y qué pasaría si lo hago un outsourcing? Proyecto el escenario para ver cuánto ahorro. Ese es un planeamiento. Número 4, análisis financiero. ¿Cuánto voy a ahorrar en la decisión 1 cuando solo es honorario? ¿Cuánto voy a ahorrar cuando es solo planilla? ¿Y cuánto voy a ahorrar cuando es quinta categoría? Luego, análisis de tiempo, de factibilidad. ¿Qué necesito? Hacer el contrato. Por ejemplo, si voy a hacer contratos temporales, comunicar al Ministerio de Trabajo los contratos temporales, implementar, etcétera. Hay un proceso de implementación. Y 5, la elección de la alternativa. Ahora sí, elijo la alternativa más económica. Habíamos dicho, quiero invertir en tecnología en la empresa con todo lo que he aprendido, 100,000 soles. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo puedo hacer? 1, contrato de compraventa. 2, contrato de arrendamiento financiero. 3, contrato de alquiler. Contrato de acción en participación. Contrato de aporte de capital. 5, 6, 7 maneras. Proyectamos el escenario y decidimos el mejor, donde pague menos y gane más. Eso es planeamiento tributario. Entonces siempre el planeamiento es antes de, y viene a ser una economía de opción. Cuando yo de manera lícita escojo cómo pagar menos impuesto. Voy a implementar mi negocio o voy a fortalecer mi negocio, defino cómo voy a trabajar como persona natural o jurídica. ¿Se acuerda? La primera decisión de negocios. ¿Qué voy a hacer? ¿Persona natural o jurídica? Me conviene una subjurídica. Número 2, ¿qué actividad? Voy a vender bienes, voy a vender servicios, voy a hacer lo mismo, voy a hacerlo a través de terceros, ¿cómo voy a hacer el negocio? ¿Y en qué zona lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en Lima o lo voy a hacer en provincia? Y lo voy a hacer en todo caso con una zona en beneficio. ¿En qué sector voy a meterme? Estoy en el sector de tecnología, estoy en el sector hotelero, el sector de comercio, etcétera. ¿En qué sector lo voy a hacer? Vamos a hacer los casos prácticos de planeamiento tributario. ¿Qué es un planeamiento tributario? Pagar menos, ganar más dentro de la ley. Listo, entonces eso que no se vaya de la mente. Ahora, cuando yo hago planeamiento tributario, ¿quién es el que más se preocupa y llora? La SUNAT. Entonces tengo que coberturar la operación. Tengo que coberturar bien porque sé que hay alguien que va a llorar. ¿Quién es ese? El Pilbur. Quiere decir entonces cuando yo hago planeamientos tengo que protegerme bien, hacer bien las cosas. Por eso que el planeamiento es primero antes que yo elija la decisión de negocio, hago la evaluación. Luego cuando lo implemento y luego cuando viene la SUNAT. Entonces el planeamiento es antes, durante y al cierre. Tengo que coberturar bien mi planeamiento. Entonces normalmente el planeamiento tiene que ver con la revisión de la operación. Reviso mi negocio, evalúo la factibilidad de hacerlo. En todos, ¿de quién tienes que estar? Siempre de la mano con tu mentor tributario. Entonces siempre tiene que haber una revisión tributaria interna, reunirte con tu contable. Número 2, si tu contabilidad es externa, aún más. Tienes que revisar más, porque simplemente lleva tu comprobante y trae, y tú no sabes cómo está la cosa. Tienes que revisar más. Cuando tú haces tu planeamiento tributario, ¿qué cosa tienes que tener? Tus medios probatorios, contratos, comprobantes, copia del medio de pago. ¿Y qué documentación adicional debes tener para tu planeamiento? Proformas, memos, correo, invitación, certificación, etc. ¿Te acuerdas? Guía de remisión, correo institucional, los medios probatorios que tienes que tener. Y veamos a los casos prácticos. El planeamiento tributario lo puedes hacer en los ingresos, en los gastos, en la tasa del impuesto y en la distribución de la utilidad. Todo negocio tiene el mismo esquema. Cualquier negocio que tengas, las ventas, ingresos, las compras y gastos, la utilidad
y la distribución. Todo negocio tiene la misma estructura. Puedo hacer planeamiento tributario en los ingresos, planeamiento en los gastos, planeamiento en la utilidad y planeamiento en la distribución. Entonces, paso número 1, debo identificar los ingresos de mi compañía y definir si ese ingreso debe o no pagar impuestos. Por ejemplo, si yo hago contratos con penalidad y tengo un ingreso por penalidad, ¿eso debe pagar impuestos o no? No, eso es identificar. Tengo las cuentas de la empresa y parte lo he colocado en el banco en cuenta ahorros y se ha generado intereses. ¿Esos intereses pagan o no impuestos? No, tampoco, está exonerado. Número 2, proteger y formalizar todos los gastos que incurre la empresa. Número 3, utilizar la mejor tasa del impuesto. Número 4, buscar la oportunidad. Hagamos el caso práctico. Entonces, el planeamiento tributario tiene que ver con la economía de opción. Escojo la mejor opción tributaria. Otra cosa es comprar facturas, eso es evasión. Mira, planeamiento tributario no es comprar facturas, no es simular operaciones, eso es evasión, siempre va a ser evasión. En cambio, el planeamiento es una economía de opción. Tú tienes una alternativa en escoger la mejor. Ese es planeamiento, economía de opción. Qué poderosa información hemos compartido y las nuevas estrategias que tú estás aprendiendo. Seguramente tú quieres más videos con más contenido y con mayor valor. Lo único que tienes que hacer es suscríbete a mi canal YouTube y marca la campanita. Miren aquí, empresa A, ingresos 400, gastos 900. ¿Cuánto tiene la empresa? Pérdida 500. Empresa B, ingresos 900, gastos 400, utilidad netas 500. ¿Paga o no impuesto a la renta? Claro que sí, 29.5 y 500. ¿Cuánto pagó? 148 soles. Pero ¿qué pasaría? Miren la jugada. Si las empresas están vinculadas, por eso debes tener varias A como los ricos. La empresa A le factura 300 a la empresa B. ¿Cuánto tenía de ingreso declarado la empresa A en el primer caso? ¿Cuánto declaró de venta? Si factura 300, ¿cuánto tiene de venta ahora? Más 300, ¿sí o no? 400 más 300. ¿Cuánto declaró en ingresos? 700. Menos gasto 900. ¿Cuánto es mi pérdida? ¿Pago impuesto o no? ¿Qué pasa en la empresa B? La empresa B tenía, sus ventas son 900. ¿Cuánto tiene de gasto? ¿Cuánto tenía de gastos antes de? 400. Pero ahora le mandé una factura por 300. ¿Cuánto es su gasto? 700. ¿Cuánto es su utilidad? 200. ¿Cuánto paga de impuesto? ¿Cuánto es su utilidad ahora? 900 menos 7, 200. ¿Cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto pagó antes cuando no hizo la estrategia? No sabía nada. 148. Pero ahora sabe la estrategia. ¿Cuánto pagó ahora? 59. Si yo tengo un edificio con 12 departamentos, ¿lo alquilo como empresa o lo alquilo como persona? Mira, si lo alquilo como empresa, 750 más 29, estoy sujeto a renta de tercera categoría, más IGB, ¿sí o no? Pero si yo lo alquilo como persona, ¿cuánto pago? 5%. Miren la diferencia. Eso es planeamiento tributario. El alquiler, si lo hago como empresa inmobiliaria, 18 más el impuesto a la renta anual. Entonces, si lo hago como persona natural, voy a pagar solo el 5%. Y esto no está afecto a IGB. Vamos, más dinero, más billete. Obviamente, para que funcione, estrategia anterior, ya sabemos la historia. El contrato de alquiler, legalización de la firma de los contratantes, bancarización de la operación y el pago del 5%. Para que funcione para ambos. Para mí como ingreso y para la empresa como gasto. Eso la tenemos clarita, ¿no es cierto? Siguiente. Si tú quieres incrementar tu capital de la compañía. Tú puedes hacer un aumento de capital. ¿Y qué ganas? Vamos a poner que tú aportas 100,000 para que levantes el capital. ¿Qué ganas tributariamente? Nada. ¿Y qué pasa si los 100,000 se lo alquilas, se lo prestas a la empresa? Chévere, gana los intereses. Ganas los intereses como ingreso y la empresa gana el gasto. ¿Vieron? Entonces, ¿me conviene hacer aporte de capital? No. ¿Qué me conviene? Préstamo. Es eso. ¿Eso qué se llama? ¿Qué estamos haciendo? Planeamiento tributario. Yo escojo la mejor opción. Yo puedo hacer un aumento y modifico la escritura y sube el capital. Es cierto, pero ¿qué me genera tributario? Nada. Mejor hago el contrato de préstamo, subo el financiamiento de la empresa y además le cobro un interés. ¿Qué es planeamiento tributario? Pagar menos, ganar más, pero dentro de la ley.